La siguiente pregunta dice, ante un paciente en su tercer día posoperatorio por una colecistectomía laparoscópica por colecistitis aguda, que cursa con ictericia progresiva, dice, que se inició en el posoperatorio inmediato, o sea, menos de las 24 horas, asociado a dolor en hipocondrio derecho, de las mencionadas, ¿no?, de las siguientes alternativas. ¿Cuál sería la actitud más adecuada? ¿Qué deberían hacer con este paciente? Cirugía laparoscópica urgente por lesión de vía biliar, IRCP, ecografía abdominal, cirugía convencional urgente por una lesión de vía biliar o taja abdominal. ¿Qué harían con este paciente, no? Para empezar, ¿qué cosa es? Es un paciente que se ha operado por una colecistitis aguda, ¿ok? Probablemente por emergencia. Y en el posoperatorio inmediato, en cuanto sale de la sala, al día siguiente, cuando lo van a ver, ya está histérico, ¿no? Está amarillo. Tiene dolor en hipocondrio derecho y dice que la ictericia es progresiva. O sea, esto es un típico cuadro de una lesión de vía biliar, ¿no es cierto? Han lesionado el colédoco probablemente. Y lo que está produciendo ahí es una ictericia posoperatoria. ¿Qué se debe hacer con este paciente, no?, ante una lesión de vía biliar? Probablemente una lesión de vía biliar. ¿Qué otra cosa podría ser? Aparte de una lesión de vía biliar, ¿no? La primera opción es la lesión de vía biliar. La segunda, ¿cuál sería? Una coledocolitiasis, pues, ¿no? O sea, han sacado la vesícula, pero probablemente podría haber quedado un cálculo en la vía biliar. No se han percatado y han dejado ahí el cálculo. Y podría producir eso, ¿no? Ictericia, dolor en hipocondrio derecho en un paciente posoperado, ¿ok? Pero la primera opción, por haberse presentado en el posoperatorio inmediato la ictericia, es lesión de vía biliar, siempre, ¿ok? En algunos casos, la coledocolitiasis residual puede presentarse de inmediato, días, semanas o meses después de la operación también. Entonces, como les digo, en este paciente esto es típico de una lesión de vía biliar, pero habría que hacer el diagnóstico diferencial de todas maneras con una coledocolitiasis. ¿Qué harían con este paciente? ¿Le pedirían una ecografía? Probablemente, ¿no? Pero les sería de mucha utilidad pedirle ecografía nada más, difícil, ¿no? La tomografía abdominal no es buena para ver vía biliar, ¿ok? Para ver vía biliar, estudio de imágenes, el que se debe pedir es la resonancia magnética, la colangioresonancia. Es el mejor estudio para ver la vía biliar, ¿ok? La colangioresonancia. La tomografía sirve de muy poco para ver lesiones o para ver coledocolitiasis. Entonces les queda cirugía laparoscópica, cirugía convencional o ERCP. ¿Qué haría? ERCP, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que ver es si es que ha sido o no una lesión de vía biliar, ¿no?, que es lo más probable, ¿no? Y para saber si es una lesión de vía biliar o no, pueden hacer una ERCP, podrían hacer una colangioresonancia, que no está acá, dentro de las alternativas. Si es que persiste la ictericia y aumenta y hay dilatación, gran dilatación de la vía biliar en la ecografía, pueden hacer una CTPH también, ¿no?, que es una colangiografía transparieto-hepática. Pero ¿qué cosa es lo que deben hacer? Deben identificar la lesión de la vía biliar, si es que es o no es una lesión de vía biliar, y para eso les va a servir la ERCP, ¿no? No pueden hacer cirugía de frente en este tipo de pacientes y normalmente la cirugía no está indicada, ¿no?, de arranque. Cuando hay una lesión de vía biliar y no se soluciona en el momento de la operación, es mejor postergar la cirugía para tiempo después, ¿okay? Pues acá la respuesta sería ERCP, ¿no es cierto? La B. Recuerden, ante una lesión de vía biliar, lo primero que tienen que hacer es identificar si es que es o no es, confirmar el diagnóstico. Y para confirmar necesitan estudio de imágenes. Puede ser la ERCP, puede ser una colangioresonancia, o puede ser una CTPH también, cualquiera de las tres. ¿Qué ventajas hay una de la otra? La ERCP les sirve para hacer diagnóstico, les puede servir para tratamiento también. Ustedes mediante ERCP pueden poner una prótesis autoexpandible en el colédoco, o sea, una endoprótesis, ¿no? Y con eso solucionan el problema de la lesión de vía biliar, si es que hay una fístula o hay un agujero en el colédoco. Si fuera una coledocolitiasis también lo van a resolver.
En cambio, la CTPH y la colangioresonancia solamente son diagnósticos. Sirven para hacer diagnóstico, pero no tratamiento. Ok. Bien, la pregunta número 12 dice, ¿cuál sería su diagnóstico ante un paciente histérico, sin dolor abdominal, al que se le palpa una masa en el punto cístico y que tiene coluria y acolia? Tiene todo, ¿no? Colelitiasis, coleocolitiasis, carcinoma de cabeza de páncreas, hepatocarcinoma o divertículo duodenal. Dice, un paciente histérico, ¿no? Hay histericia, sin dolor abdominal, y se le palpa una masa en el punto cístico. Obviamente que no le duele, le palpa una masa ahí. Y tiene coluria y acolia. Si tiene coluria y acolia es porque la bilis no está pasando al intestino, ¿no es cierto? Esos son los síntomas clásicos. Coluria y acolia es porque la bilis no llega al intestino. ¿Qué entidad puede hacer esto? A ver, veamos. Colelitiasis es cálculos en la vesícula biliar, ¿no? Va a producir cólicos, no tendría por qué producir histericia, no habría por qué tocar una masa y encima no dolorosa en la colelitiasis. La coleocolitiasis podría haber histericia, pero normalmente se acompaña de dolor abdominal. ¿Okay? Y no tendría por qué haber una masa en el punto cístico, donde está la vesícula biliar. Un hepatocarcinoma se podría palpar una masa, ¿no? En el punto cístico, no haber dolor abdominal, podría haber histericia, pero no tendría por qué haber coluria ni acolia, ¿no? Porque el hepatocarcinoma no produce normalmente obstrucción de la vía biliar. Un divertículo duodenal puede producir compresión de la vía biliar y producir cierta histericia, pero no va a producir coluria ni acolia, ¿no? No llega a obstruir totalmente la vía biliar y no tendría por qué palparse una masa tampoco. Nos queda esto, ¿no es cierto? El carcinoma de cabeza de páncreas. Esto que ven ahí en la pregunta, histericia, sin dolor abdominal y vesícula palpable, que es una masa en el punto cístico, dice, vesícula palpable no dolorosa, asociada a coluria y acolia, es típico del carcinoma de páncreas. Incluso esto tiene un nombre, se le llama, el signo, algunos le llaman síndrome incluso de Courvoisier-Terrier. ¿Okay? El síndrome de Courvoisier-Terrier es esto, ¿no? Cáncer de cabeza de páncreas que va a dilatar el conducto colédoco, va a obstruir la salida de la bilis, por consiguiente va a haber coluria, va a haber acolia, y por distensión va a producir una vesícula grande, ¿no? Esto es típico del carcinoma de cabeza de páncreas. Muy bien. ¿Qué más tienen que saber de la vía biliar? Cuando existe un problema de lesión de la vía biliar o cuando existe un problema de coledocolitiasis con dilatación de la vía biliar muy grande, lo que se debe hacer es derivaciones biliodigestivas. Las derivaciones biliodigestivas son dos. Una derivación que va a unir el colédoco al duodeno y otra derivación que va a unir el colédoco al yeyuno, ¿no? Se llama colédoco duodenoanastomosis o colédoco duodenostomía, le llaman, o colédoco yeyunoanastomosis. ¿Okay? Cualquiera de las dos. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué deben recordar ustedes? La colédoco duodenoanastomosis se debe hacer o se hace en pacientes que tienen colédoco dilatado, ¿ok? Más de 2 centímetros, porque menos de 2 centímetros no se puede hacer una anastomosis al duodeno, ¿no? Técnicamente es difícil. Esta colédoco duodenoanastomosis es muy buena en ancianos, ¿ok? Se usa más en ancianos. En gente joven se debe usar la colédoco yeyunoanastomosis. ¿Qué otra cosa? La característica de esta colédoco duodenoanastomosis o derivación colédoco duodenal, si quieren, es que va a producir colangitis a repetición. O sea, ¿qué va a pasar? Ustedes, el paciente cuando ingiera alimentos, va a seguir el tránsito intestinal y estos alimentos podrían meterse a la vía biliar, podrían producir obstrucción y normalmente esto se soluciona mediante endoscopía. Se hace una endoscopía y se hace un lavado del colédoco y se soluciona el problema, ¿no? Y puede producir colangitis a repetición. El tratamiento siempre es tratamiento médico. En cambio, en la colédoco yeyunoanastomosis no hay colangitis a repetición y lo que deben recordar que es útil en lesiones de vía biliar.
cuando hay una lesión de vía biliar, obviamente hay un colédoco no dilatado, es útil esta derivación, la colédoco yeyuno-anastomosis. Eso deben recordar, ¿ya? Colédoco duodeno-anastomosis o colédoco duodenal cuando hay dilatación del colédoco y es útil en ancianos. La colédoco yeyuno-anastomosis o en IDA-RUC si quieren, es cuando hay lesión de vía biliar, es útil en jóvenes y se usa en colédoco no dilatado. Esa es la diferencia que deben recordar. Otra cosa de esto no le van a preguntar, ni la técnica, ni cómo se hace, ni cuántos centímetros se deja, ni cómo se hace la incisión en el duodeno o el pie del asa en el yeyuno para hacer la IDA-RUX. Lo que les podrían preguntar es eso, ¿no? ¿Cuándo se usa y en quién? Muy bien. La pregunta 13 dice, en relación con la colédoco-duodenostomía o derivación colédoco-duodenal, ¿no? La que hemos visto antes. Diga qué afirmación es cierta. Evita la colangitis ascendente, hace innecesaria la colecistectomía en la colelitiasis, está especialmente indicada en el megacolédoco del anciano, debe asociarse la instalación de prótesis transanastomótica y se utiliza preferentemente en la colangitis esclerosante. ¿Cuál es cierta de estos? De lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto de antes la derivación. A ver, la colédoco duodenal, ¿evitaba la colangitis ascendente? No, ¿no es cierto? Se podría producir colangitis ascendente a repetición, ¿no? El tratamiento era médico, se desobstruía la vía biliar por endoscopía nomás. Hace innecesaria la colecistectomía en la colelitiasis, mentira, ¿no? Cuando van a hacer, si van a hacer una colédoco duodeno-anastomosis, necesariamente tienen que sacar la vesícula. Es parte de la técnica operatoria. Está especialmente indicada en el megacolédoco del anciano, es cierto, ¿no? Los pacientes ancianos que tienen colédoco dilatado deben ir a una colédoco duodenostomía. ¿Debe asociarse la instalación de prótesis transanastomótica? No, esto se usa en la colédoco yeyunal o en la colédoco yeyuno-anastomosis, ¿no? En la otra. ¿Por qué? Porque la boca anastomótica es delgada y puede haber estenosis. Entonces, para evitar la estenosis, muchos dejan una prótesis ahí, ¿no? Una prótesis a través de la anastomosis para que ésta no se cierre. Y se utiliza preferentemente en la colangitis esclerosante, ¿no? La que se usa es la colédoco yeyuno-anastomosis, ¿no? Pero la respuesta acá es la C, ¿cierto? Especialmente está indicada en el megacolédoco del anciano, ¿no? La colédoco duodenostomía. Muy bien. Esta es la colangitis esclerosante, ¿no? Es una imagen de colangitis esclerosante. Si se fijan, acá está la vía biliar, el lado derecho, el lado izquierdo. Vean cómo viene la vía biliar acá y acá hay una estenosis, ¿no? Grande, y después se vuelve a dilatar. Igual hay otra estenosis por acá, hay estenosis por acá. O sea, la colangitis esclerosante no es otra cosa que la estenosis de la vía biliar benigna, ¿no? Es idiopática la causa, pero tiene cierta característica autoinmune. Hay carga genética. Si un abuelo, un padre tiene colangitis esclerosante, es más probable que presente un hijo, un nieto, la colangitis esclerosante también. Es más frecuente en hombres, ¿eh? El tratamiento es médico normalmente. El tratamiento médico se basa en dar sustancias que van a disminuir la inmunidad, corticoides a dosis elevadas, pulsos de corticoides, o si no, quimioterápicos que se usan contra el cáncer, ¿no? El tratamiento quirúrgico está reservado solamente si no responde al tratamiento médico y hay la posibilidad de hacer una anastomosis a la vía biliar, ¿no? Cuando no existe esa posibilidad, no es posible hacer el tratamiento quirúrgico. La colangitis esclerosante, así como la vesícula, el pólipo vesicular y la vesícula en porcelana era una lesión premaligna para el cáncer de vesícula, la colangitis esclerosante es una lesión premaligna para el colangiocarcinoma, ¿ok? Para el cáncer del colédoco. Entonces, esta es una lesión premaligna. Lamentablemente acá no se puede hacer nada, ¿no? No se puede extraer el colédoco ni toda la vía biliar. Entonces, lo único que queda es hacer la observación y ver que esto no progrese a un cáncer. Muy bien. La pregunta 14 dice, ¿el tumor más frecuente de la vía biliar cuál es?
el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el apudoma, el leomiosarcoma o el linfoma no Hodgkin. ¿Cuál es el tumor más frecuente de la vía biliar? ¿Cuál es el tumor más frecuente en estómago, en duodeno, en colon? ¿No? Casi en toda la vía digestiva, el adenocarcinoma. ¿Okay? Casi no hay pierde ahí, ¿no? El adenocarcinoma es el tumor más frecuente casi en toda la vía digestiva. La A es la respuesta, de lejos. Muy bien. Como les decía, la colangitis esclerosante puede predisponer a la presencia de un cáncer de vía biliar. El cáncer de vía biliar se le llama colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma puede estar en cualquier parte de la vía biliar. Hay un tumor que han preguntado antes, más de una vez, en la residencia, y es el tumor de Klatskin. Los tumores de Klatskin son colangiocarcinomas que se van a dar en la carina, o sea, en la unión de los dos hepáticos para formar el hepático común. ¿Okay? Ahí están los tumores de Klatskin. Ahora, el colangiocarcinoma per se puede estar en cualquier parte de la vía biliar, ¿no? La mayor parte de los colangiocarcinomas, como les habíamos mencionado en la anterior pregunta, son adenocarcinomas. Esto no es necesario que memoricen, pero les lo muestro para que lo vean. El tumor de Klatskin puede tener varios tipos, ¿no? El tipo 1 es el tumor de Klatskin que está por debajo de la carina. El tipo 2 es el tumor de Klatskin que está en la misma carina, en la unión de los dos hepáticos. El tipo 3 puede ser A o puede ser B, dependiendo si es que va a abarcar el hepático derecho o el hepático izquierdo. Y el tipo 4, que es el más serio, es el que está abarcando los dos hepáticos y el hepático común. ¿Okay? Entonces, recuerden, los tumores de Klatskin están ubicados en la unión de los dos hepáticos para la formación del hepático común, ¿okay? O sea, en la carina de la vía biliar. Muy bien. Una de las preguntas que entró fue así, ¿no? El tumor de Klatskin se localiza ¿dónde? En la ampolla de Vater, debajo del conducto cístico, en la vía biliar distal, en la confluencia de los conductos hepáticos o en el colédoco. ¿Dónde dijimos? En la unión, ¿no es cierto?, de los dos conductos hepáticos. Muy bien, la respuesta es la D. Esta fue una pregunta de residencia, ¿ya? Han preguntado varias veces de este tumor de Klatskin, pero más o menos llega ahí. ¿Dónde se ubica? ¿No? ¿Dónde está? Muy bien. Ahora vamos a hablar algo de lo que es la patología hepática, ¿no? Patología quirúrgica del hígado. En patología quirúrgica del hígado, básicamente, lo que ustedes les podrían preguntar es algo del tratamiento del cáncer, ¿no? Del cáncer hepático. Bien, para recordar solamente, ustedes deben saber que el hígado tiene 8 segmentos, ¿no? Tiene 2 lóbulos y tiene 8 segmentos. En verde está el lóbulo derecho y en anaranjado está el lóbulo izquierdo. Los segmentos o la segmentación hepática se da gracias a la distribución que tiene la vena porta junto con la vía biliar y la arteria hepática y su fusión con las suprahepáticas, que son unas venas que van a drenar el hígado. Entonces, los segmentos van a ir del 1 al 8. ¿Qué deben recordar? El segmento 1 es el lóbulo caudado, porque tiene un nombre especial. El segmento 4 es el que está delante del segmento 1, es el lóbulo cuadrado. Los otros tienen la numeración como está acá, ¿no? Del 1 al 8. Lo otro es que el segmento 8 no se aprecia por la cara visceral, o sea, por la parte inferior, solamente está en contacto con el diafragma. Muy bien. Cuando ustedes
Esta segmentación le sirve para hacer o para evaluar el hígado, y si ustedes se encuentran ante una lesión, un cáncer o una metástasis hepática por cáncer de colon, que es lo más frecuente, de acuerdo a dónde está ubicado, en qué segmento está ubicado, se puede hacer la resección, ¿okay? O sea, se puede sacar ese tumor. Esta segmentación hepática es útil porque cada segmento es una unidad funcional, ¿ya? Es una unidad anatómica. Si ustedes sacan 1 o 2 segmentos, el resto del hígado no se va a ver afectado, ¿okay? Por eso es importante saber la segmentación hepática. Entonces, cuando uno hace resecciones hepáticas, tomando en cuenta los segmentos hepáticos, la pregunta dice, el hígado normal, ¿cuánto puede tolerar de resección? ¿Okay? Dentro de límites de buena seguridad, o sea, sin tener que preocuparse mucho lo que va a pasar, 95%, 75%, 55%, 35%, 15%. ¿Cuánto debería ser lo que el hígado normal, cuánto puede tolerar el hígado normal, ¿no? Para hacer una resección? Uno puede sacar hasta el 75%. 75% si sacan, el resto del hígado va a suplir y se va a hipertrofiar. Y no va a haber mucho problema, ¿no? Más del 75% ya tienen que usar algunas técnicas. Una de ellas es hipertrofiar el lóbulo contralateral. Por ejemplo, hay veces uno entra a operar y lo que van a encontrar es que hay varios tumores en el hígado. Entonces, ¿qué se hace? De acuerdo a cuál sea irresecable, se puede sacar los tumores más pequeños y el otro lóbulo se le liga a la vena porta. ¿Okay? Al ligar la vena porta del otro lóbulo, el lóbulo que tiene irrigación todavía se va a hipertrofiar rápido, ¿no? En una semana, 10 días ya se hipertrofia y ya se puede sacar, ¿no? Pero el máximo se debe sacar un 75%, como más, de primera intención, ¿no? Más de eso ya van a tener problemas. Estamos hablando de un hígado normal, ¿ok? En un paciente con un hígado cirrótico o con un hígado insuficiente, esto va a disminuir. Puede llegar hasta el 35% o 20% incluso. El hígado normal, sano, puede tolerar hasta 75% de resección. Muy bien, el adenocarcinoma hepático vamos a ver, ¿no? El adenocarcinoma hepático normalmente, como dice acá, va a aparecer en pacientes que han tenido antecedente de hepatitis, ¿no? Principalmente la B o la C, ¿no? Que son las más frecuentes. En nuestro medio, más frecuente es la hepatitis B, como antecedente o precursor del adenocarcinoma hepático. La cirrosis, especialmente alcohólica, en nuestro medio también es un precursor del adenocarcinoma. Cuando nosotros tenemos un cáncer hepático, el seguimiento se debe hacer mediante 2 exámenes, ¿no? La ecografía abdominal, hacerla cada 6 meses, cuando tenemos la sospecha de un adenocarcinoma hepático, o si es que hay pacientes que tienen una hepatitis B crónica activa o una hepatitis C activa, ¿no? En esos casos se debe hacer ecografía abdominal cada 6 meses y el dosaje de este marcador, que es la alfa-fetoproteína, que es el marcador de cáncer hepático. Si estos se elevan o la ecografía abdominal nos indica que hay un tumor, se debe pensar en un adenocarcinoma hepático, ¿no? Más o menos esta es la figura de un adenocarcinoma hepático, ¿no? Es un tumor blanquecino, duro, grande, ¿no? Que no sangra al corte, sangra la periferia nada más, y este es un hígado cirrótico, ¿no? Multilobular, ¿no? Con muchos lóbulos. ¿Qué cosa se hace con el adenocarcinoma hepático, ¿no? Lo que se hace es la resección hepática. De acuerdo a dónde esté ubicado, se puede resecar, como les decía, 1, 2, 3 segmentos o un lóbulo. Se puede hacer un trasplante hepático también. Para el trasplante hepático tiene que tener estas características. Tiene que tener una lesión menos de 5 centímetros de diámetro o no más de 3 lesiones, cada una menor de 3 centímetros de diámetro. Si no cumple con estos criterios, no es paciente candidato a hacer
un trasplante hepático. ¿Qué otras cosas se puede hacer? Se puede hacer radiofrecuencia. La radiofrecuencia no es otra cosa que con calor local se hace el exéresis de los tumores. Alcoholización para eliminar el tumor. Quimioembolización es, se mete uno por la vena porta, identifica la lesión y directamente al tumor va a inyectar quimioterápicos. Y se puede hacer terapias sistémicas también, ¿no? Que no están muy probadas. Principalmente, lo que deben recordar ustedes, el adenocarcinoma hepático, el tratamiento es quirúrgico, ¿ok? La cirugía. Es distinto con las metástasis. Las metástasis hepáticas de cualquier otro órgano, especialmente el colon, eso sí pueden recibir quimioterapia. Pero los adenocarcinomas, los que salen en el hígado, los primarios, estos normalmente el tratamiento de elección es la resección. ¿Ok? Muy bien. Ante un hepatocarcinoma, dice, sobre hígado cirrótico, todos los factores descritos son indicativos de irresecabilidad, excepto afectación bilobar, afectación metastásica peritoneal, ictericia, ascitis o diámetro de la tumoración mayor de 2 centímetros. ¿Okay? Dice, ante un hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico. Los hepatocarcinomas, la mayor parte van a estar o sobre hígado cirrótico o sobre hígados que tienen lesiones virales, ¿no? Hepatitis C o hepatitis B. ¿Cuáles son los factores descritos que van a indicar irresecabilidad? O sea, que ya no se pueden resecar. Afectación bilobar significa que hay ambos lóbulos, ¿no? Que están afectados por el hepatocarcinoma, un tumor primario. Obviamente, en esos casos ya no se puede resecar, ¿no? Afectación metastásica peritoneal. Si hay metástasis al peritoneo, tampoco. Si es que hay ictericia, significa que hay lesión de la vía biliar ya no se puede resecar. Si hay ascitis, este paciente microscópicamente ya está sembrado de células malignas, ¿no? El diámetro de la tumoración mayor a 2 centímetros, ¿no? Esto, recuerden, es mayor a 5 centímetros. ¿Ok? Mayor a 5. 5 centímetros es el corte. ¿Ok? ¿No? 5 centímetros, acuérdense. La E, la respuesta. Muy bien, la siguiente pregunta dice, en la cirrosis hepática, ¿cuál sería la exploración inicial de elección entre las siguientes para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma? O sea, tienen un paciente con cirrosis, saben que la cirrosis predispone al cáncer hepático o al adenocarcinoma hepático, y lo que quieren es evitar que el paciente llegue en un estadio avanzado, o sea, quieren diagnosticarlo precozmente. ¿Qué cosa le van a hacer de esto? Medirle los niveles de fosfatasa alcalina, tomarles tomografía abdominal, hacerle gammagrafía hepática, hacerles ecografía abdominal o hacerle angiografía hepática. ¿Cuál es qué examen le pedirían para hacer el diagnóstico precoz de un hepatocarcinoma? Bien, a ver, vamos a ver. Niveles de fosfatasa alcalina, ¿no? La fosfatasa alcalina es un marcador, pero es muy indirecto, ¿no? Se dice que más o menos, más de 1200 de fosfatasa alcalina, uno debe pensar que puede haber un tumor. ¿Ok? La tomografía abdominal es útil para hacer el estadiaje, para ver si hay afectación de ganglios, si hay afectación fuera, extrahepática, para ver reserva hepática también, para ver volumetría. Son conceptos que se manejan para hacer la resección. Pero no es útil la tomografía para hacer el diagnóstico precoz. ¿Ya? La gammagrafía hepática lo mismo. La angiografía hepática no tiene utilidad en el diagnóstico del cáncer, ¿no? El examen más barato, más fácil y más rápido de hacer para diagnosticar precozmente el hepatocarcinoma es la ecografía abdominal. La tomografía abdominal incluso puede dejar de ver tumores pequeños, ¿ok? Que la ecografía abdominal sí lo va a captar. Incluso cuando se llega a operar metástasis hepáticas por cáncer de colon, por ejemplo, lo que se usa ahora es una ecografía intraoperatoria, porque es el mejor examen para diagnosticar tumores en el hígado, ¿ya? Acuérdense, antes de la tomografía, de la resonancia o la gammagrafía está la ecografía abdominal.